Mi nombre es Frank Miller, y a mis 68 años creí que entendía la forma de mi vida. Fue una vida tranquila, vivida en el eco de un gran amor, llena del olor a serrín y la satisfacción de una junta bien hecha. Pero esa noche, en la cena de mi hijo, mi nuera me señaló con un dedo bien cuidado y llamó a la seguridad del edificio. «Saquen a este pobre de la mesa», siseó, su voz cortando la charla educada. Mi propio hijo, David, un hombre cuya educación universitaria fue pagada por las astillas bajo mis uñas, se quedó allí. Su rostro una máscara de vergüenza y silencio. Vieron mi ropa sencilla y mis manos callosas, y asumieron que yo no tenía poder. Confundieron mi pena con debilidad, mi vida tranquila con una vacía. No tenían idea de que durante los últimos 6 meses desde que mi mejor amigo y socio comercial, John, falleció, yo había heredado en silencio su participación del 60% en Starlight Designs, la misma compañía que pagaba el salario de 6 cifras de mi nuera. Mientras su guardia de seguridad me escoltaba suavemente fuera de la casa que ayudé a comprar, no sentí rabia. Sentí un frío y claro enfoque. Habían confundido mi paciencia con permiso, y yo estaba a punto de darles una clase magistral sobre la diferencia. Antes de continuar esta historia, dime en los comentarios desde dónde estás viendo, y por favor, dale me gusta a este video, y suscríbete si crees que el valor de una persona se mide por su carácter, no por su billetera. La llamada llegó un martes. Estaba en mi taller, el pequeño garaje que había convertido en un santuario de cedro y roble. El aire estaba espeso, con el aroma limpio de la madera recién cepillada. Mis manos, aunque más lentas que antes, estaban firmes mientras trabajaba una pieza de cerezo, sacando una curva suave del grano obstinado. Este era mi lugar. El trabajo tranquilo, la conversación predecible entre hombre y material. El fuerte repique del teléfono fue una intrusión, un sonido de un mundo que intentaba mantener a distancia. Me limpié las manos en un trapo y revisé la pantalla. David. Un nudo que no me había dado cuenta que estaba allí se me apretó en el estómago. No hablábamos mucho estos días. Mis llamadas a menudo iban al buzón de voz, respondidas horas más tarde con un mensaje de texto que se sentía como una respuesta automática. Contesté. «Hola, papá». Su voz tenía esa calidez suave y practicada que usaba para los clientes. Era la voz de un hombre vendiendo algo. «¿David? ¿Todo bien?» «Sí. Sí. Todo genial. Escucha, Vanessa y yo vamos a invitar a algunas personas el sábado. Una cena. Es bastante importante». Pude oír la duda, la cuidadosa selección de palabras. Me apoyé en mi banco de trabajo. La madera de cerezo estaba fría contra mi espalda. ¿Importante? ¿Cómo? Bueno, el jefe de Vanessa, el señor Peterson, va a estar allí. Es un gran problema para ella. Una oportunidad para impresionarlo de verdad. Me mantuve en silencio. Sabía lo que venía después. Realmente nos gustaría que estuvieras allí, papá. Significaría mucho. Miré alrededor de mi taller a los mangos gastados de mis formones, las filas ordenadas de cepillos de mano, la foto enmarcada de mi difunta esposa Sara sonriendo desde el banco de trabajo. Sus ojos en la foto parecían contener una suave advertencia. Luego pensé en la última vez que había estado en su casa para el cumpleaños de mi nieto. Había pasado toda la noche en una silla del patio, viendo a David y Vanessa hacer contactos mientras mi nieto miraba una nueva tableta. Me sentí menos como un abuelo y más como un mueble que se habían olvidado de guardar. «Papá, ¿estás ahí?» «Estoy aquí». «No sé, hijo. Estas cosas ya no son lo mío. Es solo una cena. Papá, por favor, solo trata de arreglarte un poco. ¿De acuerdo?» Ahí estaba. La verdadera petición oculta bajo la educada. «No seas tú. Sé una versión de ti que no nos avergüence». Pude escuchar a Vanessa de fondo, un murmullo alto y dulce. «Dile que es importante que parezcamos una familia». David se aclaró la garganta. «Vanessa dice que es importante que todos parezcamos una familia». Sus palabras eran las de un loro, desprovistas de su propia convicción. Una vida de mis sacrificios pasó por mi mente. Vender las 10 acres que mi padre me dejó para que David pudiera obtener su MBA sin deudas. Trabajar los fines de semana durante 2 años para darle el capital inicial para su primer startup fallido, una pérdida que nunca le eché en cara. Lo hice porque era mi hijo, porque creía que darle un mejor comienzo significaba que se convertiría en un hombre mejor. El silencio se alargó. «Está bien», dije finalmente, la palabra con sabor a serrín. «Estaré allí». «Genial, papá. Eso es genial. Solo sé tú mismo. Ya sabes, tu mejor yo». Colgó antes de que pudiera preguntarle cómo se veía mi peor yo. Dejé el teléfono y cogí mi cepillo de mano. Mi mejor yo, pensé, era el hombre que construía cosas. El hombre que hacía tiempo habían decidido que no valía la pena presumir. Elegí mi ropa con cuidado, no para impresionarlos a ellos, sino para honrarme a mí mismo. Una camisa de franela limpia y planchada, mi mejor par de pantalones khaki y las botas de cuero que tenía desde hacía 20 años, engrasadas y pulidas hasta que brillaban con una dignidad silenciosa. Cuando llegué,
El valet en su edificio de condominios miró mi Ford de 10 años con una lástima profesional que me dijo que ya estaba fuera de lugar. Su apartamento estaba en el piso 12, con una vista que se extendía a través de las luces de la ciudad, como una alfombra de diamantes. El aire interior estaba espeso con el aroma de perfume caro y comida de catering. Era una hermosa puesta en escena del éxito. Vanessa me recibió con un beso en la mejilla que no llegó a aterrizar. Sus ojos se movieron sobre mi camisa con una microexpresión de decepción. «Papá, viniste», dijo, su sonrisa tan brillante y dura como las encimeras de mármol de su cocina. Me presentó a algunas personas con una vaguedad practicada. «Este es el padre de David, Frank». Nunca mencionó lo que hice, lo que había pasado mi vida construyendo. Para ellos, yo era solo un prefijo. El padre de David. La noche transcurrió. Me quedé junto a la ventana, con un vaso de club soda en la mano, sintiéndome como un fantasma en un festín. David estaba dirigiendo la tertulia junto a la chimenea, contando una historia sobre un reciente viaje de negocios a Singapur. Sus oyentes se reían en todos los momentos oportunos. Eran su gente, personas que entendían el lenguaje de las opciones sobre acciones y las ganancias de capital. Lo observé y sentí un familiar dolor vacío. Él tenía la vida que yo había querido para él. Lo que no me había dado cuenta era que en su nueva vida no había espacio para el hombre que había construido la escalera por la que él había subido. El punto de quiebre, cuando llegó, fue silencioso. Estábamos sentados para la cena alrededor de una mesa larga y pulida de caoba. El señor Peterson, el jefe de Vanessa, un hombre con una voz suave y ojos inteligentes, estaba admirando la mesa misma. «Esta es una pieza magnífica», dijo, pasando una mano sobre el acabado liso. «¿Italiana, supongo?» Vanessa sonrió, brillando bajo su elogio. «Lo es. La importamos». Yo conocía esa mesa. Reconocí el grano, el sutil patrón de ojo de pájaro en la madera. No era italiana. Era nogal negro americano, una madera notoriamente difícil de trabajar. Y yo conocía la carpintería. La había visto antes en un pequeño taller en Vermont hace años. Sin pensarlo, el artesano en mí habló. «Es una pieza hermosa», dije en voz baja, mi voz entrando en la conversación por primera vez. «Nogal americano se puede notar por la forma en que el grano cambia cerca de las juntas. Un artesano de Vermont, creo. Tiene una forma muy distintiva de manejar sus uniones de cola de Milano». La mesa se quedó en silencio. El señor Peterson se inclinó, intrigado. «¿En serio? ¿Cómo puedes saberlo?» Antes de que pudiera responder, la risa de Vanessa cortó el aire. Era un sonido agudo y frágil. «Oh, papá», dijo, su voz goteando con dulzura condescendiente. «Siempre el carpintero. Ve madera y olvida sus modales». Luego se volvió hacia su esposo. Su sonrisa se había ido, reemplazada por una línea tensa y enojada. «David», dijo, su voz baja pero audible en toda la mesa. «¿Puedes por favor llamar a seguridad?» David se congeló con el tenedor a mitad de camino hacia su boca. «¿Qué? ¿Por qué?» Vanessa no me miró. Mantuvo sus ojos en David, su voz bajando a un susurro teatral que todos podían oír. «Porque me gustaría que sacaran a este pobre de mi mesa. Está avergonzando a nuestros invitados». La palabra quedó flotando en el aire. «Pobre, Popper». El silencio que siguió fue absoluto. El señor Peterson miró su plato, un rubor subiendo por su cuello. Los otros invitados miraron sus vasos de agua, el techo, a cualquier parte menos a mí. Miré a mi hijo. Su rostro estaba pálido, sus ojos abiertos con un familiar pánico de impotencia. Abrió la boca y luego la cerró. No hizo nada. No dijo nada. Simplemente se quedó sentado allí, un invitado de la crueldad de su propia esposa. Lenta y cuidadosamente coloqué mi servilleta al lado de mi plato. Me puse de pie. Mi silla no hizo ruido sobre la alfombra gruesa. Miré a Vanessa, cuyo rostro era una máscara de frío triunfo. Miré a David, quien se negó a encontrar mi mirada. No dije ni una palabra. No tenía que hacerlo. Mi silencio fue mi propio veredicto. Me di la vuelta y salí del comedor. Mis pasos fueron el único sonido en una habitación llena de gente que había elegido no escuchar. Al llegar a la puerta principal, escuché el susurro de Vanessa, agudo y victorioso, que me siguió hasta el pasillo. «¿Ves? Problema resuelto». El viaje de 2 horas de regreso a mi lado de Phoenix fue silencioso. Las luces de la ciudad de Scottsdale retrocedieron en mi espejo retrovisor, una constelación brillante e indiferente. El escozor de las palabras de Vanessa, el peso más pesado del silencio de David, comenzó a desvanecerse. No era que la herida estuviera sanando, simplemente se estaba convirtiendo en otra cosa, una cicatriz, dura, insensible y permanente. Para cuando entré en la entrada de mi pequeña casa de ladrillo, pagada y propia, el dolor había dado paso a una calma extraña y desconocida. Era la claridad tranquila que un hombre encuentra después de que le pasa la fiebre. Ya no estaba desconsolado. Simplemente estaba terminado. La casa estaba fresca y oscura, oliendo ligeramente a serrín y al pulimento de limón que mi esposa Sara solía amar. No encendí la televisión. No me serví un trago.
Pasé por la sala de estar. Pasé el sillón gastado donde leía el periódico todas las mañanas y fui directamente a mi estudio. No era gran cosa, más bien una guarida convertida, pero era mío. Las paredes estaban forradas con libros sobre carpintería e historia. En el escritorio, una sola fotografía de Sarah tomada en la orilla del lago Powell, su sonrisa más amplia que el cañón detrás de ella. Contra la pared del fondo, debajo de la ventana, se encontraba un viejo arcón de cedro. John me lo había construido como regalo de bodas hace casi 45 años. Las uniones de cola de Milano eran tan perfectas que no se podía deslizar un trozo de papel entre ellas. Me arrodillé. Las tablas del suelo crujieron una queja familiar y levanté la pesada tapa. El aroma a cedro viejo y papel subió a mi encuentro, un olor a la memoria misma. Este no era un lugar de dolor. Era un lugar de registro. Mis dedos rozaron fajos de cartas viejas y las tarjetas de recetas de Sarah hasta que encontraron lo que buscaban. Una pesada carpeta estilo acordeón atada con una cinta descolorida. Dentro estaban los artefactos de una amistad que había definido mi vida. Había una fotografía en blanco y negro, con las esquinas suaves por el uso, de dos jóvenes de unos 20 años cubiertos de serrín, sonriendo como tontos frente a un taller a medio terminar. Yo y John. No teníamos nada en ese entonces más que un sueño compartido y la creencia de que la buena madera tratada con respeto nunca te mentiría. Debajo de la foto había una servilleta de cóctel de un bar que había sido demolido hace décadas. En ella, con la letra desordenada de John, estaba el primer contrato para nuestra sociedad. Miller and Hayes Custom Woodwork. Lo habíamos firmado con un bolígrafo prestado, dos soñadores, pensando que podríamos construir un mundo a partir de roble y sudor. Lo hicimos por un tiempo, pero John era el visionario, el que tenía cabeza para los negocios. Yo era el artesano, el que entendía la madera. Él pasó a convertir Starlight Designs en un imperio de gusto y precisión, mientras yo seguí con el trabajo de mis manos, llevando mi propio pequeño negocio de contratista. Nunca perdimos el contacto. Nuestra amistad fue la única junta que nunca se soltó. Levanté el último artículo de la carpeta. Un sobre grueso de color crema sellado con cera. Había llegado por mensajería hace 6 meses, una semana después del funeral de John. Mis manos estaban firmes mientras rompía el sello y desdoblaba la carta que estaba dentro. La letra de John era más débil ahora. Las letras se apoyaban unas en otras. Pero la voz era inconfundiblemente la suya. Frank, comenzaba. Si estás leyendo esto es que estoy construyendo algo en un taller con mejor iluminación. He dejado los negocios de este mundo atrás, y parte de ellos recae ahora en ti. Starlight Designs fue nuestro sueño, incluso si mi nombre era el único en la puerta. Tú fuiste su fundamento, me enseñaste el significado de la integridad, de una línea trazada con precisión, y por eso he hecho esto. Mis abogados tienen el papeleo. Mis acciones, el 60% de ellas, son ahora tuyas. Eres el accionista mayoritario, Frank. El presidente de la junta si quieres el título. Sé que nunca quisiste la oficina de la esquina, pero la compañía necesita una conciencia más de lo que necesita otro vendedor. Necesita una brújula moral, y tú, amigo mío, tienes una brújula que este mundo ha perdido. Haz lo que te parezca. Protege lo que construimos. Protege a la gente buena. Confío en ti. Doblé la carta y la volví a colocar en el sobre. Durante 6 meses, no había hecho nada. Por el dolor de mi amigo, por una tranquila renuencia a entrar en un mundo al que sentía que no pertenecía. Había dejado las acciones quietas, un hecho abstracto en el archivo de un abogado, mientras me dedicaba a mi propia vida tranquila. Pero esta noche, de pie en el opulento salón de mi hijo, siendo descartado como un mueble inoportuno, algo había cambiado. John no solo me había dejado una compañía, me había dejado una responsabilidad, me había dejado un conjunto de herramientas. Mis ojos se posaron en una tarjeta de presentación, gastada metida en un bolsillo lateral de la carpeta. George Finney, director financiero. Starlight Designs. George había estado con John desde el principio, un hombre tranquilo y decente que entendía que los números, al igual que la madera, tienen una beta. Si los fuerzas en contra de ella se astillan. Cogí el teléfono. Mi corazón latía a un ritmo constante y uniforme. Ya no era el pobre Popper de la cena. Yo era un hombre con una brújula moral, y finalmente estaba listo para encontrar el norte. Marqué el número. Sonó 3 veces. «Finney». Su voz estaba cansada. El sonido de un hombre que había trabajado hasta muy tarde. «George», dije. Mi propia voz calmada y clara. «Soy Frank Miller. John Hayes era amigo mío. Me dejó algunas cosas. Creo que es hora de que hablemos». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. No de confusión, sino de otra cosa. Fue el sonido de un hombre exhalando un aliento que había estado conteniendo durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de un inconfundible alivio cansado. «Frank», dijo. «Dios mío, estoy tan contento de que hayas llamado». George Finney sugirió una cafetería en las afueras de la ciudad. Un lugar con cabinas de vinilo rojo agrietado
y un reloj en la pared que había estado marcando el mismo tiempo lento durante 40 años. Era el tipo de lugar donde las conversaciones podían ocurrir sin una audiencia. Él ya estaba allí cuando llegué, con una taza de café a medio vaciar frente a él, una pila de papeles en una carpeta ordenada a su lado. Parecía más viejo de lo que recordaba, las líneas alrededor de sus ojos más profundas. Pero la calma constante seguía allí. Era la calma de un hombre que había visto subir y bajar los mercados, y sabía que el único activo real era su propia integridad. «Ella es una estrella en ascenso», dijo George después de que la camarera rellenó su taza y nos dejó en nuestro rincón tranquilo. «Vanessa, quiero decir. John vio su talento desde el principio. También vio la ambición». George eligió la palabra con cuidado, de la forma en que un hombre maneja una herramienta que es a la vez útil y peligrosa. A él le preocupaba que no estuviera anclada a nada. «Está anclada a mi hijo», dije. «Y mi hijo está anclado a ella». George asintió lentamente, comprendiendo la geometría de la situación. «¿Qué necesitas, Frank?» No quise decir las palabras venganza o castigo. Se sentían demasiado fuertes, demasiado torpes para lo que yo estaba construyendo. «Necesito entender la compañía que John me dejó», dije. «Y quiero empezar con su departamento. Quiero ver todo, George. Cada proyecto, cada informe de gastos, cada partida. Quiero saber qué está construyendo con el legado de mi amigo». No preguntó por qué. No lo necesitaba. Simplemente deslizó la carpeta por la mesa. «Anticipé que podrías preguntar. Este es el resumen departamental actual, pero el papel solo cuenta una parte de la historia. Si quieres ver cómo opera bajo presión, hay una forma más limpia». Tomó un sorbo de su café. «Una auditoría sorpresa. Es un procedimiento estándar perfectamente justificable antes de fin de trimestre. La razón oficial será la optimización de costes. La razón real es que nos permitirá investigar cada rincón sin que ella sepa quién nos envió». «Hazlo», dije. Las palabras fueron tranquilas, pero se sintieron como lo más pesado que había levantado en todo el año. Vanessa sintió el resplandor de la cena durante 2 días completos. En su mente, la noche había sido un rotundo éxito. El señor Peterson había quedado impresionado. Los clientes estaban encantados, y el pequeño e inconveniente asunto de su suegro había sido manejado con una eficiencia rápida y limpia. Entró en la oficina de Starlight Designs el miércoles por la mañana sintiéndose invencible. Su presentación sobre el proyecto Monarch Hotel Group estaba programada para esa tarde, y sabía que era impecable. Este proyecto era su obra maestra, un contrato multimillonario para rediseñar los vestíbulos de una cadena de hoteles boutique. Era su boleto a una asociación senior, al siguiente nivel de un mundo que finalmente la veía como ella se veía a sí misma. Estaba de pie en la sala de conferencias con paredes de cristal, señalando una representación de una escalera de mármol en la pantalla del proyector, cuando llegó el correo electrónico. Llegó sin ninguna ceremonia. Una línea de asunto anodina de la oficina del director financiero, CFO. Notificación de auditoría departamental. La leyó una vez, luego otra, con un destello de molestia, pero no de miedo. Tenía que ser Mark de proyectos comerciales. Había estado celoso de la cuenta de Monarch durante meses, siempre haciendo pequeños comentarios en las reuniones. Este era su movimiento, un intento mezquino de frenarla, de hacerla parecer desorganizada. Era patético. También era un desafío. Esa noche se quedó hasta tarde. El equipo de limpieza se movía a su alrededor. El olor de su limpiador industrial de limón llenaba la oficina vacía. Se sentó bajo las duras luces fluorescentes, su escritorio cubierto de hojas de cálculo y facturas, cruzando referencias en cada número, revisando cada recibo. No le daría a Mark la satisfacción de encontrar ni una sola coma fuera de lugar. La presión era un combustible familiar. Trabajaba mejor cuando tenía un enemigo al que superar. Llamó a David mientras conducía a casa. El Bluetooth de su coche hacía que su voz sonara nítida y metálica. «¿No te imaginas lo que Mark está tratando de hacer?», se desahogó. «Una auditoría completa 2 semanas antes de que venzan los informes trimestrales. Es un juego de poder transparente». La voz de David al otro lado era pacificadora, cansada. «Solo ten cuidado, Ness. No le des nada que pueda usar en tu contra». Él no entendía. Esto no se trataba de tener cuidado. Se trataba de ganar. La auditoría la hizo más aguda, más enfocada. Empezó a sospechar de sus propios asistentes, verificando doblemente su trabajo con una nueva precisión gélida. La atmósfera en su departamento se volvió tensa. Las risas en la sala de descanso se silenciaban cuando ella entraba. Era una general preparándose para una batalla que solo ella podía ver, y no tenía idea de que el ataque venía de una dirección que nunca había pensado en guardar. La auditoría terminó el viernes. George me llamó esa tarde. «Está limpia», dijo, molestosamente limpia. «Algunos informes de gastos inflados por almuerzos con clientes, pero nada que levantaría una bandera. Es cuidadosa». «Lo sé», dije. «No fue para eso». «Entiendo», respondió George. «Y funcionó. Ahora tengo un manifiesto completo de todo en su departamento. Cada proyecto, cada proveedor, cada fecha límite». Hizo una pausa.
Frank, sabemos dónde está la viga de soporte principal. Es el proyecto Monarch Hotel. Es todo su futuro. Si esa viga se agrieta, toda la estructura que ha construido para sí misma se viene abajo. Miré por la ventana de mi taller el arcón de cedro que John me había hecho. Una estructura construida para durar. Gracias, George, dije. Ahora esperaremos el momento adecuado para probar los cimientos. La auditoría fue un preludio silencioso, una onda en la superficie del agua que insinuaba la corriente subyacente. Vanessa la había superado, convencida de que era obra de un rival celoso. No tenía idea de que la marea misma estaba girando en su contra. Durante los siguientes días dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuidé el pequeño jardín que Sara había plantado, mis manos encontrando una paz familiar en la tierra. Me tomaba mi tiempo en la tienda de comestibles. Leía un libro en el porche mientras las noches de otoño se volvían más frescas. Yo era un hombre viviendo una vida pequeña y predecible. Y mientras tanto, el manifiesto que George me había dado estaba sobre mi escritorio, un plano detallado del mundo profesional de mi nuera. El viernes volví a llamar a George. Esta vez no nos reunimos en la cafetería. Una llamada telefónica fue suficiente. Era una llamada para hacer un corte. Y un artesano sabe que no necesita una audiencia para eso. George, dije, mi voz uniforme. El proyecto Monarch Hotel. Como representante del accionista mayoritario, quiero que lo pongas en espera indefinida. George no preguntó por qué. Entendía la herramienta que estaba usando. ¿Qué le digo a Peterson?, preguntó. Dile que la nueva propiedad está llevando a cabo una revisión estratégica de arriba abajo de todos los principales proyectos de capital. Dile que no es nada personal, es solo negocios. Le afectará mucho, Frank. Lo sé, dije. Y la simple verdad se instaló en mi pecho, fría y pesada. Ese es el punto. La noticia llegó a Vanessa no como un trueno, sino como un correo electrónico profesional y tranquilo, una copia de carbono de la oficina del señor Peterson. Asunto: retención de proyecto. Monarch Hotel Group. Estaba en una reunión presentando ajustes presupuestarios menores cuando su teléfono vibró. Lo miró, su sonrisa confiada flaqueando por solo una fracción de segundo. Se excusó, su voz un poco demasiado tensa, y salió al pasillo. Esta vez, no era molestia, era puro pánico frío. El proyecto Monarch no era solo otra cuenta, era su coronación. Era el viento que la haría intocable, el que finalmente borraría los últimos rastros de la vida de clase media que ella despreciaba. Que se congelara sin razón, sin previo aviso, era un golpe fatal. Trató de obtener respuestas. Llamó al señor Peterson, quien estaba igual de desconcertado y enojado. Había sido bloqueado por la oficina del director financiero. «Es este nuevo accionista misterioso», bramó. «Nadie sabe quién es, pero tiene a la junta asustada». Intentó con la oficina de George, pero su asistente era una cortés fortaleza de política corporativa. «El señor Finney está en reuniones». La teoría del rival corporativo ya no tenía sentido. Esto era un movimiento de poder absoluto, un fantasma en la máquina tirando de las palancas más importantes. Esa noche, la cuidadosa actuación de su vida doméstica se hizo añicos. La presión que se había estado acumulando dentro de Vanessa finalmente estalló. «Alguien está tratando de destruirme, David», gritó, tirando una pila de revistas de diseño al suelo. «Esto no es solo un revés. Esto es una ejecución y tú estás ahí sentado». David, inútil ante un problema que no podía resolver con una sonrisa encantadora, solo pudo balbucear. «¿Qué quieres que hagan es? No sé quién es». Sintió el peso familiar de su propia insuficiencia, un sentimiento del que había pasado toda su vida adulta tratando de huir. Y en ese momento de desesperación, su mente dio un salto desesperado. Fue una suposición nacida de una vergüenza profunda y no reconocida. «Tal vez», dijo lentamente. «Tal vez es mi padre». Vanessa dejó de caminar de un lado a otro. Lo miró fijamente. «¿Tu padre, el carpintero? No seas ridículo. ¿Qué podría hacer él?» «No lo sé», dijo David, la idea echando raíces. «Pero fue contratista durante 30 años, conoce gente, y después de esa cena, estaba enojado. Tal vez llamó para pedir algún viejo favor, se quejó con alguien de una junta de zonificación. No lo sé. Algo para causar un problema. Era una idea ridícula. Un carpintero jubilado descarrilando un proyecto corporativo multimillonario. Pero era la única teoría que le daba a Vanessa una cara para ponerle a su enemigo fantasma. El viejo, el pobre, Popper, la reliquia inconveniente y vergonzosa que se había atrevido a corregirla delante de su jefe, tenía una especie de sentido perverso. Estaba amargado, estaba resentido, y estaba tratando de arruinarla. David observó el cálculo en sus ojos. Le había ofrecido un objetivo, y ella lo había tomado. Su pánico comenzó a remodelarse en una rabia fría y enfocada. Miró a David, su voz bajando a un zumbido bajo y peligroso. «Ve por tu abrigo», dijo. «Vamos a visitar a tu padre. Es hora de que le recordemos a ese viejo exactamente con quién está tratando». El sonido de su BMW crujiendo en mi camino de grava era un insulto en sí mismo. Era demasiado fuerte, demasiado agresivo para la calle tranquila donde había vivido durante 40 años.
Yo estaba en mi sala de estar, limpiando la repisa de la chimenea donde aún estaba una foto de Sara, su sonrisa capturando la luz de la tarde. No me moví hacia la puerta. Dejé que tocaran. Entraron como si fueran dueños del espacio, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y de derecho. David se veía incómodo. Sus ojos se movían alrededor de la pequeña y ordenada habitación como si fuera un extraño. Vanessa, sin embargo, era una depredadora en su elemento. No se molestó en saludar. Sus tacones caros resonaban en el suelo de madera con un ritmo impaciente. «Este jueguito tuyo ha terminado, Frank», dijo, su voz aguda y pulida. «Sabemos que estás detrás de esto». Dejó caer su bolso de diseñador sobre el sillón donde Sara solía tejer, un acto casual de marcaje territorial. Terminé de limpiar el marco de la fotografía antes de girarme para mirarlos. Mantuve mi voz baja y uniforme. «No sé de qué juego estás hablando, Vanessa». David se adelantó, interpretando su papel de mediador reacio. «Papá, por favor», dijo su tono suplicante. «Solo detente. Lo que sea que hiciste, a quien sea que llamaste, simplemente deshazlo. Esto no es necesario». «¿Innecesario?» Vanessa soltó una risa corta y sin humor. «¿Está intentando sabotear mi carrera, David? ¿Y le pides que sea amable al respecto?» Dirigió toda su atención hacia mí, sus ojos entrecerrados. «No sé quién te crees que eres, pero moviste algunos hilos. Llamaste para pedir algún favor de tus viejos tiempos de construcción e hiciste que mi proyecto se congelara. Quiero que lo canceles ahora». Dejé que sus palabras se asentaran en la habitación tranquila. Podía escuchar el tic-tac constante del reloj de pie en el pasillo, un sonido que ellos habían dejado de oír hace mucho tiempo. Miré de su rostro furioso al ansioso de mi hijo. No admití nada. Tampoco lo negué. Simplemente me senté en mi sillón, el que con los brazos gastados conocía la forma de mi cuerpo, y hice una simple pregunta. ¿Por qué haría yo eso? Vanessa estaba lista para eso. Había ensayado su lista de mis supuestos pecados. ¿Por qué?, se burló. «Porque estás amargado, Frank. Porque te avergonzaste en la cena y no puedes soportar que hayamos construido una vida que tú solo pudiste soñar. Estás celoso y estás tratando de castigarnos por no necesitarte más». La dejé terminar. Tomé un respiro lento. «No estoy amargado, Vanessa», dije, mi voz tan tranquila como la superficie de un lago profundo. «Estoy decepcionado». Miré más allá de ella hacia mi hijo. Un padre tiene derecho a estar decepcionado cuando su hijo, el hombre que crió, se queda quieto y observa cómo su esposa llama a un guardia de seguridad para que lo echen de su casa. Luego volví mis ojos hacia ella. «Y un artesano», dije, dejando que la palabra flotara en el aire, la que ella había usado como un insulto, «tiene derecho a estar decepcionado cuando su nuera, una diseñadora profesional, no puede distinguir la diferencia entre el nogal negro americano y una chapa italiana barata». Su rostro se puso de un rojo oscuro y enojado. David hizo una mueca como si las palabras lo hubieran golpeado físicamente. No había terminado. «Hablas de tu vida, la que has construido. ¿Quién crees que puso los cimientos? Vendí las 10 acres que me dejó mi padre, la única tierra que tenía nuestra familia, para que David pudiera obtener su MBA sin un centavo de deuda. Cuando su primer emprendimiento tecnológico fracasó, vacilé mi cuenta de jubilación para cubrir sus pérdidas y que su crédito no se arruinara». No levanté la voz. Pronuncié las palabras como un hombre leyendo de un libro de contabilidad. Cada sacrificio, una partida limpia e innegable. Esas no fueron inversiones, Vanessa. Nunca pedí un retorno. Fueron regalos. Y lo único que esperé a cambio fue un poco de respeto. No una ovación de pie, solo la decencia básica de no ser tratado como un pobre pauper en la mesa de mi propio hijo. Se quedaron en silencio. Mis palabras habían desmantelado la sencilla historia que se habían contado a sí mismos, aquella en la que ellos eran los héroes hechos a sí mismos, y yo era el viejo hombre resentido y oneroso. Habían venido aquí esperando una pelea, una riña a gritos con un hombre débil que podrían dominar fácilmente. Encontraron a un juez en su lugar, una autoridad tranquila contra la que no sabían cómo discutir. Vanessa se recuperó primero, su ira reagrupándose alrededor de su orgullo herido. «Esto no cambia nada», dijo, su voz temblando ligeramente. «Hay una reunión de la Junta la próxima semana para presentar al nuevo liderazgo. Presentaré mi proyecto y los convenceré. No puedes detener eso». Simplemente la miré. No necesitaba decir nada. Podía ver el camino que había elegido. Ella no podía concebir un poder que no pudiera ver, halagar o manipular. Su ambición era una venda en los ojos, y ella estaba caminando directamente hacia la trampa que yo había tendido. David miró de mí a su esposa, su rostro un desorden de confusión y culpa incipiente. «Ness, tal vez deberíamos irnos», dijo en voz baja. Pero ella ya se estaba moviendo hacia la puerta, su confianza un escudo frágil. Se fueron sin decir otra palabra. Observé por la ventana cómo se subían a su caro coche, sus movimientos rígidos y enojados. «Todavía tienen el control», se dijeron a sí mismos. «Todavía son ellos los que conducen». Me quedé en mi sillón mucho después de que su coche desapareció por la calle. La casa estaba tranquila de nuevo,
Pero esta vez la tranquilidad no se sentía como soledad. Se sentía como estrategia. Vanessa tenía razón en una cosa. La reunión de la Junta era su única oportunidad. Se prepararía para ello obsesivamente. Volcaría todo su talento y ambición en una sola presentación, desesperada por impresionar al nuevo presidente sin rostro. No tenía idea de que estaría presentando su caso directamente al pobre Popper, al que había hecho echar de la cena. La confrontación en mi casa los dejó conmocionados, pero conocía a Vanessa lo suficiente como para predecir su siguiente movimiento. Un animal acorralado no aprende humildad. Busca una nueva forma de atacar. Ella no podía aceptar un poder que no podía ver, así que redoblaría la apuesta en el único poder en el que creía, su propia actuación. Era hora de darle un escenario. Llamé a George a la mañana siguiente. Mis instrucciones fueron sencillas. George, dije, es hora de anunciar el futuro de la compañía. Programa una reunión de ayuntamiento obligatoria con todo el personal para el próximo viernes. ¿El tema?, preguntó, aunque podía escuchar en su voz que ya sabía la respuesta. Una nueva visión estratégica, dije, y una introducción al nuevo liderazgo. Hice una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras se asentara. Y añade un punto especial a la agenda. Una presentación de proyectos estratégicos clave para la aprobación final del nuevo presidente. George se quedó en silencio por un momento. Ella verá eso como su única salida, dijo. Morderá el anzuelo. Lo sé, dije. Por eso lo estamos ofreciendo. El correo electrónico salió una hora después. Aterrizó en la bandeja de entrada de Vanessa como una intervención divina. Durante semanas había estado luchando contra un fantasma, un poder sin nombre y sin rostro que había estancado su carrera. Ahora ese poder le estaba dando una oportunidad, un foco de atención. El nuevo y misterioso presidente finalmente se estaba revelando y le estaba dando la oportunidad de presentar su caso. En su mente, la narrativa era clara. La retención del proyecto era una prueba, la auditoría era una prueba, y esta reunión era su examen final. Si podía ofrecer una presentación brillante, si podía deslumbrar a este nuevo presidente con su visión y competencia, podría reclamar todo: su carrera, su estatus, su control. Su miedo y paranoia se evaporaron, reemplazados por una oleada de adrenalina y un enfoque obsesivo. El mundo fuera de su proyecto Monarch Hotel dejó de existir. Canceló cenas con amigos, llegaba a la oficina antes del amanecer y se iba mucho después de que las luces de la ciudad se habían encendido. Su equipo fue sometido a ensayos implacables, cada diapositiva de la presentación escudriñada, cada palabra de su discurso memorizada y pulida. Estaba elaborando la actuación de su vida. David me dijo más tarde que estaba como una mujer poseída, sus ojos brillantes con una energía maníaca. Dijo que hablaba dormida sobre márgenes de beneficio y estética de diseño. Estaba tan convencida de que su talento era la clave para desentrañar este rompecabezas que nunca se detuvo a preguntar quién había construido la puerta. Yo, por otro lado, pasé la semana tranquilamente. Visité la tumba de Sara, dejando un pequeño y sencillo ramo de flores silvestres. Pasé una tarde en mi taller, lijando una pieza de nogal viejo, hasta que el grano se sintió como seda bajo mi palma. Observé caer las hojas de otoño, cada una soltándose sin luchar. No me estaba preparando para una batalla. Me estaba preparando para una corrección. George me llamó el jueves por la noche. El escenario está listo, Frank, dijo. Está lista. Cree que está a punto de dar el discurso que salvará su carrera. Bien, dije, mirando el agua tranquila y oscura del lago. Que lo haga. La fecha estaba fijada. La trampa estaba cebada y la actriz principal estaba ocupada ensayando para un acto final que no tenía idea de que yo ya había escrito. Mientras Vanessa afilaba su ambición como un arma, yo estaba encontrando mi paz en los lugares tranquilos. No necesitaba preparar un discurso. La verdad no requiere ensayo. Solo requiere un hombre dispuesto a respaldarla. La semana previa a la reunión del viernes fue para mí una serie de pequeños rituales necesarios. El miércoles, conduje hasta el cementerio. El cielo era de un azul alto y limpio, y el aire de otoño era tan crujiente que se sentía como respirar agua fría. Me paré frente a la tumba de Sara, una simple lápida de granito que decía, Sarah Miller, una vida vivida con gracia. Reemplacé las flores descoloridas en el pequeño florero con un puñado de asters silvestres que había recogido del borde del bosque. No le hablé en voz alta. Nunca lo hacía. Pero me quedé allí, y le dije todo en el espacio tranquilo de mi propia mente. Le hablé de la cena, de la palabra Popper, del silencio de David. Le hablé de la carta de John y el peso de la responsabilidad que me había dejado. Le dije que tenía miedo, no de ellos, sino de convertirme en un hombre que ella no reconocería en mi búsqueda por arreglar las cosas. Creo que lo entenderías, Sara. Siempre supiste la diferencia entre una pelea y una corrección. Me quedé hasta que el sol de la tarde proyectó largas sombras sobre el césped, sintiendo la piedra fría bajo mis dedos. Cuando me fui, una sensación de calma se había instalado en mis huesos. No solo estaba luchando por una compañía, estaba defendiendo la vida que habíamos construido, los valores que habíamos compartido. Al día siguiente, pasé toda la mañana en mi taller.
Tomé un trozo de nogal negro aserrado en bruto, la misma madera que su pretenciosa mesa de comedor, y lo puse en mi banco de trabajo. No tenía un proyecto en mente. Solo necesitaba sentir la conversación entre mis manos y la madera. Empecé con un cepillo de mano, el rítmico shhh de la hoja afeitando el áspero exterior. Pasaron las horas, la pila de virutas rizadas y fragantes creció alrededor de mis pies. Pasé del cepillo a la lija, comenzando con un grano grueso y bajando progresivamente, sintiendo cómo el grano rendía lentamente su aspereza, volviéndose más suave, más honesto. El trabajo era meditativo. Era una forma de tomar algo caótico y a través de un esfuerzo paciente y constante llevarlo a un estado de verdad innegable. Para cuando terminé, el trozo de madera estaba tan liso como una piedra de río. Su veta profunda y compleja brillaba bajo las luces del taller. Era solo un trozo de madera, pero se sentía como si hubiera restaurado un pequeño trozo de orden en el mundo. Esa noche, con el olor a nogal todavía en mis manos, cogí el teléfono y llamé a David. Respondió al segundo timbrazo, su voz cautelosa. «Papá», dije, manteniendo mi tono neutral. «Hay una reunión de la compañía en Starlight Designs mañana, una asamblea general. Quiero que estés allí». Hubo una pausa. «¿Por qué? ¿Qué tiene que ver conmigo?» «Eres mi hijo», dije simplemente. «Tu familia. Quiero que estés allí como familia». Él dudó. Podía escuchar los engranajes girando en su cabeza, la mezcla de curiosidad, culpa y el deber reacio e arraigado de un hijo. «De acuerdo», dijo finalmente. «De acuerdo, papá. Estaré allí». No le di las gracias. Simplemente dije bien y terminé la llamada. Él necesitaba estar allí. Necesitaba ver la consecuencia total y final de las elecciones que había hecho y las elecciones que había fallado en hacer. Antes de acostarme, me quedé en mi estudio y miré la vieja fotografía en blanco y negro de John y yo, dos jóvenes llenos de aserrín y sueños imposibles. Habíamos construido nuestro primer taller con madera de segunda mano y herramientas usadas, y pensábamos que éramos los hombres más ricos del mundo. Él había perseguido el sueño en salas de juntas y rascacielos. Yo había mantenido mis manos en la madera, pero el fundamento era el mismo. Estaba construido sobre un apretón de manos, sobre una creencia compartida de que tratas bien a la gente con la que trabajas y nunca, nunca mientes sobre la calidad del material. «Haré lo correcto por esto, John», susurré al joven sonriente de la fotografía. «Por los dos». Apagué la luz. La casa estaba tranquila. Los preparativos estaban completos. Mañana, la conversación finalmente terminaría. Era hora de mostrarles cómo se ve realmente una fundación construida para durar. La sala de conferencias de Starlight Designs era un mundo aparte de mi taller. Era una catedral de vidrio y acero con una larga mesa de obsidiana pulida que reflejaba el horizonte de la ciudad como un lago oscuro y quieto. El aire acondicionado zumbaba con una nota baja y constante, y la habitación olía a dinero, un olor metálico y estéril que no se parecía en nada al olor honesto de la madera. Lo observé todo desde una pequeña oficina en un monitor que George había preparado para mí. Era mejor así. No quería ser una presencia en la sala, quería ser una consecuencia. Los empleados entraron, sus rostros una mezcla de curiosidad y ansiedad. Vestían el uniforme del mundo corporativo, trajes elegantes, vestidos elegantes, la confianza tranquila de las personas cuyo valor se medía en informes trimestrales. Vi a David entrar y tomar asiento en la primera fila designada para invitados. Se veía nervioso, ajustándose constantemente la corbata, sus ojos escaneando la habitación como si buscara una salida. Era un invitado en un mundo que deseaba desesperadamente poseer. Luego Vanessa salió al escenario. Estaba radiante. Llevaba un traje sastre blanco que destacaba como un faro contra la madera oscura y la tapicería gris carbón de la habitación. Su confianza era una cosa física. Llenaba el espacio a su alrededor. Sonrió a la audiencia, una sonrisa cálida y practicada que prometía éxito. Estaba en su elemento, la estrella de un espectáculo que ella había dirigido y producido. Creía con cada fibra de su ser que estaba a punto de ganar. Su presentación fue, tenía que admitirlo, brillante. Habló con una autoridad fluida y fácil. Los renderings para el proyecto Monarch Hotel eran impresionantes, elegantes, modernos, pero atemporales. Llevó a la audiencia a través de cada detalle, desde la carpintería fresada a medida hasta los accesorios de iluminación hechos por encargo. Habló su idioma, el idioma del lujo, de la identidad de marca, de la visión de un cliente manifestada. Era talentosa, nunca lo había negado, pero el talento sin carácter es como una hermosa casa construida sobre una base podrida. Es solo cuestión de tiempo antes de que se derrumbe. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Fue genuino, los había deslumbrado. Se quedó bajo el cálido resplandor de las luces del escenario, aceptando su admiración, su sonrisa triunfante. Lo había logrado. Se había salvado. Entonces George Finney salió al escenario. Era una presencia tranquila y constante. Su sencillo traje gris, un silencioso contrapunto al blanco brillante de Vanessa. Esperó a que los aplausos se apagaran.
Gracias, Vanessa, dijo, su voz uniforme y profesional. Esa fue una presentación excepcional, de verdad. Vanessa inclinó la cabeza, una reina aceptando el elogio de un súbdito leal. George continuó. Como todos saben, Starlight Designs ha pasado recientemente por un cambio significativo en la propiedad, un cambio que nos trae de vuelta a los principios fundamentales sobre los que se construyó esta compañía. Hizo una pausa, dejando que sus ojos recorrieran la sala. Y por lo tanto, es mi distinguido honor presentarles a nuestro nuevo presidente de la Junta. Él es el hombre que ahora posee una participación mayoritaria del 60% en esta compañía. Fue el amigo más antiguo y querido de John Hayes, su primer socio comercial y, en mi opinión profesional, uno de los mejores artesanos que he tenido el privilegio de conocer. Damas y caballeros, el señor Frank Miller. Salí de los bastidores. Llevaba la misma simple camisa de franela y pantalones caqui que había usado para la cena. El silencio en la sala fue absoluto. No era solo una falta de ruido, era una presencia física, una manta pesada que cubrió el aire. Todos los rostros estaban girados hacia mí. Vi confusión, incredulidad. Luego miré a Vanessa. Su sonrisa triunfante estaba congelada en su rostro. Era una reliquia de un momento atrás, un artefacto de un mundo que ya no existía. Vi su mente trabajar detrás de sus ojos, el cálculo frenético, mientras intentaba dar sentido a lo imposible. El pobre Popper, el viejo carpintero inconveniente. Su sonrisa no solo se desvaneció, pareció agrietarse y caerse, revelando el terror crudo y absoluto debajo. Su rostro se puso pálido, un blanco enfermizo, como de tiza. Luego miré a David. Tenía la boca abierta. Sus ojos estaban muy abiertos con un horror tan profundo que era casi cómico. Me estaba mirando como si viera un fantasma. El fantasma de cada sacrificio que había dado por sentado, cada advertencia que había ignorado, cada decepción silenciosa que había confundido con aceptación. En ese momento demoledor, lo entendió. Lo entendió todo. Me acerqué al podio. No miré mis notas. No tenía ninguna. Miré el mar de rostros atónitos y luego mis ojos se posaron en Vanessa. Mi voz, al hablar, no fue fuerte. Fue calmada. Fue clara. Vanessa, comencé. Esa fue una presentación brillante. Tienes un notable ojo para el diseño. Dejé que el cumplido aterrizara, una pequeña amabilidad inesperada. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Pero un buen diseñador, continué, entiende el valor de sus materiales. Un gran líder entiende el valor de las personas. En ambas áreas has mostrado un déficit significativo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara la habitación silenciosa. En una cena hace varias semanas, en un hogar construido sobre la base del trabajo de mi vida, pediste a un guardia de seguridad que echara a este pobre Popper de la mesa. Mantuve mi mirada. Parecía querer encogerse, desaparecer, pero las luces del escenario la mantenían en su sitio. Hoy, en esta sala de juntas, dije sin que mi voz flaqueara, te pido que recojas tu escritorio. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vanessa se tambaleó ligeramente, su mano agarrando el borde del podio para estabilizarse. Sin embargo, añadí, porque la corrección tenía que ser completa. Starlight Designs no carece de compasión. Tenemos una vacante en la cafetería de la empresa para un lavaplatos. El puesto requiere un respeto por lo que otras personas dejan atrás y un compromiso para limpiar las cosas. Tal vez sea un lugar para que comiences. Eso fue todo. La estructura invisible de su mundo se derrumbó. No gritó, no se desmayó. Simplemente se plegó. Sus hombros se encogieron. Inclinó la cabeza. Y un único sollozo seco escapó de sus labios. El sonido fue inquietantemente fuerte en el silencio absoluto. La actuación había terminado. Entonces David se movió. Se levantó de su asiento y se tambaleó hacia el escenario. No para defenderla ni para atacarme. Era un hombre corriendo hacia el epicentro de un terremoto, sin saber por qué. Se detuvo al pie del escenario con la mano extendida, su rostro, un desastre de confusión y desesperación. «Papá», tartamudeó. «Papá, yo no...» No pudo terminar una frase. Miré a mi hijo. La ira que había llevado durante tanto tiempo se había ido, reemplazada por una tristeza profunda y cansada. No era un villano. Era solo un hombre débil que había tomado una serie de malas decisiones. «Hablaremos más tarde, David», dije, mi voz más suave ahora. «Cuando recuerdes quién eres». La oficina del presidente en el último piso del edificio Starlight no se mantuvo como una oficina de esquina por mucho tiempo. En una semana, hice que George sacara el pretencioso escritorio de cristal y las incómodas sillas de cuero que estaban diseñadas para intimidar, no para conversar. Traje mi viejo banco de trabajo de roble de casa. Puse mis cepillos de mano en una fila ordenada sobre la credenza. El aire, que antes no olía a nada más que a aire refrigerado, ahora llevaba el tenue y honesto aroma a cedro y pulimento de madera. Los planos extendidos sobre mi banco de trabajo no eran para rascacielos. Eran para una mecedora que estaba diseñando. Estaba dirigiendo la compañía, pero lo estaba haciendo a mi manera.
Vanessa, como esperaba, no aceptó el trabajo en la cafetería. El día después de la reunión, su escritorio estaba vacío. Su nombre fue eliminado del directorio de la empresa. Desapareció de la ciudad, un fantasma hecho de ambición y una narrativa rota. Nunca volví a saber de ella. Aproximadamente un mes después, David vino a verme. No llamó primero. Simplemente apareció en el umbral de mi nueva oficina-taller, luciendo más delgado, cansado, pero con una claridad en sus ojos que no había visto desde que era un niño. El traje caro había desaparecido, reemplazado por una sencilla camisa de trabajo y jeans. Había renunciado a su trabajo. No ofreció excusas ni largas explicaciones. Simplemente se quedó allí por un momento, absorbiendo el aroma de la madera. Solicité un trabajo, dijo, su voz tranquila pero firme. Con una organización sin fines de lucro. Construyen casas para familias de bajos ingresos. Empiezo la próxima semana como aprendiz. Miró sus propias manos, suaves y sin callos. Quiero aprender a construir algo real de nuevo con mis manos. No me levanté. No me apresuré a abrazarlo. El abismo entre nosotros era demasiado amplio para que un simple abrazo lo cruzara. Un perdón fácil habría sido una mentira, y ya habíamos tenido suficientes de ellas. En cambio, asentí lentamente. Busqué el trozo de nogal negro que había lijado el día antes de la reunión, el que estaba tan liso y verdadero como una piedra pulida. Se lo ofrecí. Empieza con esto, dije. Siéntelo. Entiende su veta, su peso, su honestidad. Cuando entiendas la madera puedes volver y podremos hablar de construir una casa. Él tomó el trozo de madera de mi mano. Lo sostuvo con cuidado, dándole la vuelta una y otra vez, sus dedos trazando las líneas que yo había hecho. Y por primera vez en 20 años, cuando me miró, no vio un obstáculo, un recurso o un fantasma de su pasado. Vio a su padre. Más tarde esa noche, mucho después de que David se había ido, me quedé solo en el pequeño balcón fuera de mi nueva oficina. La ciudad se extendía debajo de mí, un vasto tapiz brillante de luz y sombra. Los sonidos del tráfico y las sirenas eran un murmullo sordo. Una brisa fresca se movía a través de los cañones de los rascacielos, trayendo consigo la sensación de un mundo que estaba en constante movimiento, en constante cambio. No sentí triunfo. El sabor amargo de la venganza se había desvanecido hacía tiempo, dejando algo más limpio en su lugar. No sentí alegría. El coste de esta victoria había sido demasiado alto. Lo que sentí fue una paz profunda, tranquila e inquebrantable. La corrección estaba completa. El equilibrio había sido restaurado. La mayor lección de esta historia es que la dignidad de un hombre no es negociable. Es el cimiento sobre el que se construye su vida. Y no se puede ceder para mantener la paz o para subsidiar la comodidad de otros, ni siquiera de la familia. Cuando permites que tus sacrificios sean tratados como un derecho, no estás siendo amable. Estás enseñando a otros que tu respeto propio es un recurso que pueden gastar. Establecer un límite no es un acto de guerra, es un acto de autoconservación. Es el momento en que un hombre decide que su silencio ya no será confundido con permiso. Un límite no es un muro destinado a alejar a la gente para siempre. Es una puerta que finalmente les enseña a llamar con respeto antes de entrar en tu vida. Es el acto tranquilo e irreversible de recuperar la llave de tu propia casa y decidir por ti mismo quién es bienvenido dentro. Si crees que la dignidad de un hombre es lo más valioso que posee, por favor, dale like y suscríbete al canal para no perderte más historias sobre el ascenso de los silenciosos 10.